protestantedigital.com. Viviendo una fe que razona y una razón que cree. Más de 10 años buscando la verdad con la ética de Jesús en los medios de comunicación. La Biblia, nuestra referencia. Protestante Digital abrazando la cultura. Un diario con buenas noticias cada día en la web. protestantedigital.com. Y bien, queridos amigos, como cada mañana vamos a conectar ya con el centro de redacción de protestantedigital.com y su responsable, Daniel Hofkan. Daniel, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Como siempre, un placer tenerte entre nosotros, así que adelante con esos titulares. Bueno, como titular principal tenemos la noticia que conocíamos de madrugada ayer, el fallecimiento de José Grau, escritor, maestro y teólogo evangélico que falleció este miércoles en Barcelona a la edad de 83 años. José Grau ha sido pues un referente en el mundo protestante evangélico español. Se dedicó sobre todo a la difusión de literatura cristiana, también a la enseñanza, a la predicación, y tuvo un ministerio itinerante también que le llevó pues a viajar por varios lugares del mundo enseñando. Era una persona realmente preparada que, bueno, pues durante en una época en la que era realmente difícil publicar en España y en español material evangélico por causa de la represión franquista, pues lo hizo a pesar de esta represión. En los años 60, de hecho, llegó a tener una condena sobre él por la publicación de este tipo de materiales que no gustaban a las autoridades de aquella época, en connivencia con la Iglesia Católica. Dentro de las obras que ha dejado, realmente fue un destacado escritor y erudito, y destacan pues sus estudios en torno al catolicismo, también los estudios que hizo de introducción a la teología y también sobre todo de escatología, con una postura pues que también resulta sorprendente pero muy bien afirmada en el texto bíblico. Y bueno, pues realmente falleció ahora en el día de ayer, miércoles, y todavía no sabemos realmente cuándo será el entierro, pero en cuanto lo sepamos pues estaremos también informando en Protestante Digital. Claro que sí, una gran pérdida, desde luego, ¿no? Pero ahí queda su testimonio y su ejemplo que nos inspira realmente para continuar en la fe y en esa acción divulgadora de esta fe que cambia el mundo, desde luego la fe en Jesucristo y en la palabra, querido Daniel. Sí, así es. La verdad que ha dejado una obra escrita muy amplia, son más de 40 las obras que escribió, y pues hay también muchos recursos en internet que se puedan encontrar de este autor, como pueden ser pues predicaciones en audio, también artículos, también en Protestante Digital, pues él tuvo una serie ya hace algunos años, pero también estuvo allí escribiendo sobre derechos humanos, y la verdad que ha sido un autor que ha tocado muchísimos temas, y muy erudito, muy didáctico, que daba gusto realmente tanto escucharlo como leer lo que él compartía. Así que la verdad que es un legado muy bueno el que deja, y bueno, también reconocer que estos últimos años ya pues estaba ya peor de salud, evidentemente, no tenía un ministerio tan amplio, y ha sido bonito ver cómo desde diferentes entidades evangélicas le han ido ofreciendo homenajes y han reconocido la figura y la labor que ha realizado a lo largo de toda su carrera. Claro que sí, todo acontece, desde luego, y todo tiene un tiempo, ¿no? Tanto para nacer como para morir, y que realmente para nacer, evidentemente, nacemos simple y llanamente, pero para morir hay que estar preparado, y desde luego preparado en ese sentido de estar en paz con Dios y también con los hombres, y con uno mismo, desde luego, ¿no? Así que dejamos ya ahí este titular y esta relevancia, digamos, de la gran pérdida de José Grau, y que, sin embargo, ahí queda todo su legado histórico para que nosotros también podamos seguir su ejemplo. Adelante con el siguiente titular, Daniel. Bueno, una noticia que ha llamado mucho la atención en los últimos días, el dolor espiritual del inventor de la AK-47. Se trata de Mikhail Kalashnikov, inventor de la popular metralleta que lleva su nombre, que falleció hace también relativamente poco,
pero se pensaba pues que él estaba realmente orgulloso de su invento. Siempre en las declaraciones públicas había dicho que estaba conforme y sabía que él había inventado la Kalashnikov, que es una de las armas más populares en los últimos años y que desde luego con más vidas se ha acabado, ¿no? Claro. Se calcula que hay como 100 millones de armas de este tipo en el mundo, con lo cual uno se puede hacer a la idea de que han matado, desde luego, han derramado mucha sangre. Pero sin embargo, lo que ha sorprendido es la revelación de una carta que él escribió cuando ya pues estaba a punto de morir, en la que revelaba pues inquietud espiritual y tenía dudas sobre realmente una carga sobre lo que él había hecho, ¿no? Se preguntaba si él era el culpable de esas muertes, si pudiera ser que realmente él tuviera parte de responsabilidad en el uso que se había hecho de estas armas. Uh-huh. En una carta que escribía al patriarca Kirill, al director de la Iglesia Ortodoxa, decía: mi sufrimiento espiritual es insoportable, sigo teniendo la misma pregunta sin contestarse. Si mi rifle acabó con la vida de personas, entonces, ¿podría ser yo, un creyente cristiano y ortodoxo, el culpable de estas muertes? Cuantos más años vivo, más penetra esta pregunta en mi cerebro y más me pregunto por qué Dios permitió al hombre tener deseos demoníacos de envidia, codicia y agresión. Y finalmente pues decía: el Señor me mostró el camino ya en el atardecer de mi vida, dado que bueno pues encontró, digamos, ese camino a la Iglesia en los últimos años de su vida. Claro, tremendo, ¿no? Pero también a veces hay momentos en la historia en que hay que responder de alguna manera. Este fusil permitió, digamos, en la Segunda Guerra Mundial un gran trabajo también a las fuerzas que estaban luchando contra el nazismo en ese sentido, ¿no? Entonces es contradictorio, desde luego, ¿no? Y es difícil estar en la postura, en el pellejo de personas de este tipo. Lo que no sabía es que había fallecido hace muy poco, el 23 de diciembre de 2013, es decir, hace nada. Hace muy poquito, sí. Él era ya un veterano, realmente, tenía más de 90 años. Y sí, la verdad que lo que dices es cierto, ¿no? Pero también está ahí esa culpa del ser humano, ¿no? Es interesante ver cómo, aunque a veces nos podemos mostrar fríos hacia afuera, ¿no? Pues siempre hay pues algo que está tocando nuestra conciencia, ¿no? Claro. También decían que hubo pues los inventores de la bomba atómica pues también tenían remordimientos. Claro. Hay muchas historias, ¿no? Sobre cómo aquellos que han, digamos, de alguna manera inventado, ¿no? Este tipo de armas o de inventos que realmente son inventos para matar, aunque son evidentemente también pues para disuadir o para poner orden, pues también pueden ser mal utilizados. Claro, en el caso de Kalashnikov, por ejemplo, él siempre decía que él lo había creado para defender a Rusia, ¿no? Claro. De los terroristas, y le dolía ver, pues, por ejemplo, una foto muy típica como era la de Osama Bin Laden con un Kalashnikov, y esto le dolía. Claro, desde luego nadie puede sentirse orgulloso del invento, ¿no? En este sentido, sobre todo si es una arma para matar, pero lo hizo tan bien que efectivamente, desafortunadamente, unos se emplearon y para hacer el daño. Y qué bueno que dejara esta carta, ¿no? Mostrando un poco ese aspecto humano que evidentemente, pues a veces las cosas que creamos que evidentemente nos pueden defender también pueden ser usadas en manos inadecuadas, como lo están siendo, por supuesto, en muchas partes, sobre todo en África. Es impresionante el número de Kalashnikov en los conflictos en América Latina también, que han participado este fusil con una gran efectividad, ¿no? Pero desafortunadamente para matar. Sí, desde luego que es una de las armas más extendidas también y también más imitadas, ya que no tenía, pues, digamos, derechos de licencia, entonces ha sido de las más imitadas en todo el mundo también en fabricación. Dicen que hay más de 100 tipos de Kalashnikov. Wow. O sea que... Y bueno, las unidades, hemos dicho antes, pues son más de 100 millones de unidades de Kalashnikov que se calcula que hay en el mundo circulando por ahí. Claro, en buena cuenta diríamos que la contradicción que expresa en ese sentimiento Mikhail Kalashnikov es un poco también la del propio hombre, ¿no? Sin todas las cosas que hacemos, desde luego. Hay cosas que evidentemente de las cuales no nos tenemos que sentir orgullosos por muy efectivas que sean en su fin. Dejamos este titular, querido Daniel, y nos vamos al siguiente.
Bueno, pues nos vamos a Irán, donde lamentablemente ha habido pues otro encarcelamiento de cristianos evangélicos. En este caso han sido 4 evangélicos iraníes que fueron detenidos mientras celebraban una reunión el día de Año Nuevo, y fueron detenidos en su casa, es decir, estaban teniendo una reunión en su hogar, y al parecer pues policías vestidos de paisanos se habían infiltrado dentro del grupo y se produjeron las detenciones de estos 4 cristianos, según informa la agencia Mohammed News de allí de Irán. Se trata pues de una detención que se une a otra detención que se había hecho en el día de Navidad, también en un grupo reducido de cristianos, y que muestra pues que de alguna manera en las últimas semanas se ha aumentado un poco la presión sobre los cristianos en este país, en Irán, donde no hay una persecución oficial, digamos, pero siempre están saltando casos de este tipo. De hecho, pues sabemos de varios creyentes que están encarcelados y a los que, bueno, pues sobre los que pesan diferentes condenas, algunos pues con muchos años que tienen que pasar en la cárcel. Así que seguiremos pendientes de Irán, de informar, y también recordar, bueno, que durante el año pasado hubo varios organismos internacionales que denunciaron el encarcelamiento en Irán de los cristianos. Bueno, pues hubo declaraciones desde el Parlamento Europeo a la ONU, pasando por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Son muchas las voces que clamaron, y al parecer, bueno, ha habido un acuerdo evidentemente entre Irán y Estados Unidos ahora recientemente, pero esto no tiene por qué rebajar lo que es el clamor internacional para pedir por la liberación de estas personas, que realmente lo único que están haciendo es intentar vivir su fe. Oye, la verdad que hay cosas tan insólitas. ¿Es posible que le puedan detener a uno en su casa porque se reúne a recibir el Año Nuevo y lo quiere recibir orando? O sea, es que parece realmente que viola otras cuestiones fundamentales, ¿no? Como el derecho a la privacidad, al que puedas estar en tu casa. Es decir, me parece realmente lamentable, ¿no? Sí, es terrible. O sea, realmente, si pensáramos que, bueno, son países que tienen una legislación que no permite, por ejemplo, el proselitismo cristiano, bueno, pues entiende que si están haciendo proselitismo, ¿no?, están arriesgando sus vidas, pero en este caso están en un acto íntimo, ¿no?, y aún así pues se les detiene. Al parecer también les han incautado, ¿no?, de todos los materiales que tenían allí, tenían materiales que podían usar también pues para compartir, ¿no?, con las personas, y bueno, esta es la situación que se enfrenta en varios países islámicos, ¿no? No hace mucho también hablábamos del caso de un marroquí que está ahora mismo esperando el juicio final de su caso, que también fue encarcelado en teoría por hacer tambalear la fe de un musulmán, y él dice que no, que él pues es cristiano, pero intentaba vivir su cristianismo de una manera natural, y simplemente pues sus vecinos sabían que él era cristiano. ¿Esto es un delito? Bueno, pues en algunos países lamentablemente hay personas que tienen que vivir y esconder su fe, porque si no pueden estar, digamos, fuera de la legalidad. Es una pena realmente. Pues estaremos atentos al seguimiento de esta detención de estos hermanos en Irán, ¿no? Y que realmente pues oramos también porque llegue a buen puerto, a buen fin, como todos los detenidos allí por su fe. Y espero que un día realmente no se le detenga a nadie por lo que cree, piensa, siente, y sobre todo si esto no trae realmente nada malo, porque no sé cuál es el sentido que pueda traer de pernicioso, ¿no? Porque la aportación que puede hacer esa fe, esos valores, ciertamente pueden ser muy importantes para la sociedad, ¿no? Porque eso es lo que nos habla la propia palabra, nos induce a ser buenos ciudadanos, a amar a nuestro prójimo, primeramente amar a Dios, luego amar a nuestro prójimo como nosotros mismos también, ¿no? Entonces, sinceramente es interesante. Bueno, estaremos atentos a este punto de la observación en Irán y esperemos que pronto nos traigan buenas noticias y no de este tipo. El último titular que traemos hoy es una visita a Cuba, porque se está presentando allí una exposición bíblica que se podría considerar histórica por la novedad que supone el hecho de que sea en Cuba, un país tradicionalmente pues cerrado a veces a este tipo de exposiciones y en el que no siempre es fácil la difusión bíblica, pero se trata de una exposición de materiales de la colección Green. Se trata de una familia que tiene una gran colección de objetos bíblicos históricos, y se presenta en la Catedral de La Habana.
La coyuntura que se produce, que es bastante llamativa, es que se trata de una colección de una familia evangélica pentecostal que se presenta en una catedral católica y en La Habana, en un lugar donde todavía pues rige el comunismo, ¿no? Claro. Y un dato interesante que aporta Melvin Rivera, que es el director de Sociedades Bíblicas Unidas, es que en los últimos 5 años la Comisión Bíblica de Cuba ha distribuido 1,5 millones de Biblias por todo el país, 1,5 millones de Biblias por todo el país que se han distribuido en el país de Cuba, que evidentemente sigue teniendo sus complicaciones, pero gracias a Dios pues va abriéndose al campo misionero. Claro que sí. De todas maneras, en Cuba está habiendo un momento también de apertura en estos últimos, en esta última etapa, ¿no? Estos últimos meses, por cuanto menos, y que están precisamente de diferentes lugares viniéndonos esa buena información, ¿no? Nos alegramos realmente de que así sea y que esté el pueblo cubano realmente abriéndose a Jesucristo y también a la Biblia, ¿no? Sí, desde luego, están coincidiendo varias cosas, entre ellas pues la coyuntura política que parece que está más relajada, ¿no?, en las relaciones entre Cuba, Estados Unidos y los demás países también, y esto ayuda también al hecho de que, por ejemplo, puedan entrar allí misioneros sin ningún problema y bueno, hay también estos movimientos, ¿no?, en los que se ve que también hay un interés por parte de las autoridades cubanas por mostrarse abiertas a la experiencia religiosa que puedan querer tener los cubanos, o también pues atentos a que extranjeros puedan entrar allí y traer sus materiales. Claro que sí, hoy día leíamos también en el noticiero la apertura de parte de la Unión Europea, ¿no?, en torno a estas relaciones con Cuba que prácticamente estaban bloqueadas de hace muchísimo tiempo y parece que se van a reanudar o en todo caso a volver a tomar el contacto con Cuba, así que de diferentes lugares soplan vientos diferentes para la isla, ¿no? Así es, que siga así y ojalá pues pueda llegar un momento en que la libertad y allí se pueda resolver también el problema del bloqueo que tienen y puedan realmente vivir como una sociedad libre totalmente. Claro que sí. Y ahí estaremos atentos para poder replicar desde nuestras plataformas, evidentemente, toda esta buena información y noticias de lo que está ocurriendo allí en este país de Cuba. ¿Alguna cosa más para añadir, Daniel? Bueno, pues nada más. Seguiremos hoy compartiendo la actualidad con todos aquellos que nos siguen y gracias por este espacio que nos dais siempre para contar los titulares. Por favor, a vosotros por estar aquí con nosotros. Así que un abrazo, Daniel. Mañana, Dios mediante, volveremos nuevamente promediar las 8:40 a tomar contacto para los titulares en el protestantedigital.com. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Daniel.